Vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar acerca de los cambios en los requisitos para las organizaciones que van a ser auditados bajo la nueva versión 6 de la norma FCC 22000. El día de hoy nos va a acompañar como moderador Alberto Ibáñez. Él es nuestro gerente técnico de Chile y, bueno, entrenador de Ibro también. Muy buenas tardes, Alberto. Te doy la palabra. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, a todos y todas. Veo que ahí se van incorporando. Eh, bueno, estos espacios, estos webinars que nosotros ya lo venimos haciendo cerca de 2 años o 3, creo, Mayra, no me acuerdo, reúne a varios profesionales o convoca a varios profesionales para que puedan impartir sus conocimientos, sus apreciaciones, contenido desde los estándares y en otros aspectos, ¿no? Hay más contenidos técnicos también. Y es para ustedes, ¿no? Es para un espacio para compartir información técnica, para compartir conocimiento. Recuerden que los temas de gestión alimentaria, especialmente el tema de inocuidad, no es de llaneros solitarios, eso siempre lo digo, esto es de compartir información. Y gracias por estar aquí a todos. Y gracias, Celia. Celia, ella es boliviana de corazón, una gran profesional. Ella hoy día nos va a ayudar a mirar, a revisar algunos temas importantes de FCC 22000. Ella trabaja como consultora, entrenadora. Ella es una de las entrenadoras que este año empezó a trabajar con Ibro Academy. Lo conocimos hace 2 años, creo que sería en pandemia. Y desde ahí hemos entablado una relación tanto laboral y también de amistad. Así que gracias, Celia, por este espacio. Celia, ella es licenciada en bioquímica y farmacia, con una maestría en gestión integrada de temas de calidad, inocuidad, seguridad, medio ambiente. Y ella vivía y está aspirando a ser doctora en ciencias de la educación, cosa que es muy bueno eso, el tener mayores conocimientos para poder también ser mejores en impartir los conocimientos, y eso es muy, muy, muy importante. Ella ha trabajado en varias organizaciones, consultoría especialmente, por ejemplo, en el programa de las Naciones Unidas. Después, si quieres, me corriges ahí un poquito. Eh, Me parece que trabajaste en un ámbito de un proyecto específico, ¿cierto? Ya después, si quieres, nos comentas ahí. Así que eso es parte de las experiencias que ella tiene como recorrido. Ya trabaja varios años apoyando a la cadena alimentaria también. Tiene muy buena apreciación las personas que se han capacitado con Celia, muy buenos comentarios, una muy buena entrenadora. Así que yo creo que hoy día lo que nos va a compartir va a quedar bien con nosotros, ¿no? Recuerden que FCC 22000 ya inicia su vigencia, digamos, y ahí Celia nos va a comentar un poquito más. Y es un estándar que tiene varios cambios. Y me adelanto, uno de los cambios, ahí Celia después seguro les va a comentar un poquito más, tiene que ver que ahora sí tenemos que mirar temas de calidad en FCC 22000. Aspecto que hasta la versión 5.1 pues no era tema, ¿no? Y ahí seguramente preparen sus preguntas para hacerlas a Celia. Yo voy a ir consolidando ahí las preguntas y ir apoyando a Celia también en esta parte de hoy día, en este webinar que toca. Así que, sin más preámbulos, Celia, bienvenida. Ahí nos dice si vas a compartir información. Bienvenida e inicia ya el escenario es tuyo, por favor. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la invitación. Bueno, agradecer a Ibro la confianza que ha tenido en mi persona. Y bueno, comencemos porque el tema es largo, hay mucho que explorar en los nuevos cambios. Entonces, para ello vamos a compartir la presentación. ¿Me confirman, por favor, si la ven? Yo lo veo, Celia, me imagino que los demás también. Súper. Súper, gracias Alberto. Bueno, bienvenidos a todos. Qué gusto saber que toda Latinoamérica le late ese corazón por el esquema FCC. Hoy lo que vamos a explorar son los nuevos cambios, sobre todo para aquellas empresas que ya están certificadas o quieren emprender, ¿no?, el rumbo de certificación hacia este esquema. Bueno, les presento, este es el documento, es la carátula que hay, que está en la página de la Fundación FCC. Bueno, esta es la carátula que ahora la tenemos y la encontramos en esta página. Entonces vamos a comenzar.
Y ya saben, cualquier pregunta ahí vayan realizándola conforme vayamos avanzando para que si es muy importante lo resolvamos en ese momento o nos esperemos hasta el final para responderla. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este webinar? En primer lugar es conocer y comprender los cambios del esquema FCC en su versión 6.1. Ha habido muchos cambios, nos ha sorprendido la fundación con los cambios que ha habido. Si antes teníamos pocos requisitos, ahora tenemos mucho y más adelante lo vamos a ver. Para entender y conocer bien qué es la FCC, vamos a hablar sobre aspectos generales sobre la FCC, ¿no? En primer lugar, la FCC es la Fundación Food Safety System Certification, que en su acrónimo, en sus siglas, es FSCC. Y es el propietario global, independiente y además sin fines de lucro de este programa. ¿Y esto con qué objetivo? Para brindar confianza y generar un impacto positivo en la industria de bienes y consumo. Esa es la Fundación FCC. La Fundación FCC además está involucrada en los sectores de la industria alimentaria, como por ejemplo las ventas al por menor, catering, transporte, almacenamiento, fabricación de alimentos, fabricación de envases y también fabricación de alimentos para la producción animal dentro de la FCC 22000, porque no nos olvidemos también que la FCC maneja otro esquema que va muy encarado de mano de lo que es la sustentabilidad, el compromiso social que tiene, ¿no? Con su norma 24000. Y aparte, actualmente hay alrededor de 33.714 organizaciones certificadas encontradas a nivel mundial. Es decir, este número es lo que nos dice en esta semana que están certificados con FCC 22000, ¿no? Y también hay indicarles que se equipara a las certificaciones que tiene, por ejemplo, BRCGS y IFS, que son las normas más populares que son reconocidas por la GFSI. Entonces, ahí hemos conocido un poquito sobre la FCC. Ahora sí vamos a entrar a lo que son las principales razones para el cambio. En sí han habido 3 razones principales para que cambiemos de una versión 5.1 a una versión 6, ¿no? La primera razón que ha habido para realizar el cambio ha sido que se están incorporando los requisitos de la ISO 22003 parte 1 de la gestión 2022. Esta norma específicamente es una norma que va y la utilizan los organismos de certificación. Entonces, al incorporar estos requisitos en la parte que corresponde a los organismos de certificación, había que cambiarles. Esto específicamente no le va a impactar a las organizaciones auditadas, sino a quién le impacta, a los organismos de certificación. ¿Qué es lo que se va a ajustar con respecto a esta incorporación? Primero, va a haber un ajuste en el aumento del tiempo de auditoría. Como se han ampliado ya los requisitos, entonces van a comenzar también a ampliarse los tiempos, van a ajustarse los tiempos. Asimismo, también se están haciendo los ajustes con respecto a los requisitos de calificación de auditores. Entonces, otro tema también que las organizaciones de certificación deben revisar para poder habilitar auditores o calificar auditores. Y además, otro tema que está impactando también es que va a haber un ajuste en el contenido del informe. Es decir, va a cambiar un poco el formato y se van a corregir ciertos aspectos y también incluir otros elementos. Por ejemplo, las no conformidades también se están alineando ahora a la calidad y lo vamos a ir viendo también más adelante. Entonces, esa es una de las principales causas o razones que ha hecho que cambie de la 5.1 a la versión 6. Otra causa principal es que se está reforzando los requisitos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En sí hay 17 objetivos. Entonces, la fundación, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dicho, vamos a apoyar, es decir, el comité, el conjunto de partes interesadas ha indicado, ok, vamos a apoyar esos objetivos y vamos a colocar requisitos relacionados a aquellos objetivos que vayan a soportar estos objetivos.
Ok, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Hay 17 objetivos, la ONU nos presenta 17 objetivos en su página web. Si ustedes desean más información, pueden visitar esta página web en donde están todos los objetivos detallados. Pero con los cambios que estamos teniendo en esta norma, ¿qué objetivos se pretende soportar? El principal es el que estamos acá señalando, el de reducir el desperdicio de comida y apoyar a la agricultura local. Vamos a ver que se ha incluido nuevos requisitos sobre el manejo del desperdicio en las industrias que se van a certificar. Otro elemento también es el de cuidar tu salud y la de los tuyos. Aquí, ¿qué es lo que se ve? Que se tienen que entregar alimentos inocuos que no vayan a ocasionar ni daño ni enfermedad. Otro elemento también que va apoyado, ¿no? Es el de no malgastar agua, que va alineado a este de reduce el desperdicio, solo utiliza lo que necesitas, ¿no? Y aquí otro elemento también que está apoyándose es el de recicle y reduce el uso de plásticos, que también va alineado a este tema de reduce el desperdicio. Otro elemento a tomar en cuenta para el cambio de la versión. Y por último, otro cambio el que lo han realizado, bueno, es el de cambio de editoriales y enmiendas como parte de la mejora continua. Y esto se ha hecho específicamente en base a toda la retroalimentación o feedback que han tenido como resultado de la encuesta de desarrollo de la versión 6. Han recibido alrededor de 2,000 respuestas en el cual se les solicitaba hacer adecuaciones en algunos numerales o introducir ciertos requisitos para inclusive alinearse con otras normas, como por ejemplo BRCGS o IFS. Entonces, el resultado de ese feedback es la adición también o cambios o ajustes en algunos requisitos. Y aquí está, ¿no? Esos cambios han impactado en estos temas. En primer lugar, ha habido un ajuste e inclusión de nuevas categorías y subcategorías alimentarias. Es decir, desde ahí parte los cambios y ajustes que ha tenido la FCC 22000. Aparte, ha habido también ajustes e inclusión de nuevos requisitos adicionales en la parte 2. Se ha retirado el módulo FCC 22000 calidad, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ya han incluido dentro de la FCC elementos que, por ejemplo, nos mencionaba Alberto, ya la calidad está incluida. Entonces, por eso han visto por conveniente retirar este módulo, porque aparte no tenían bastantes organizaciones que se decidían certificar este módulo. Otro elemento también, otro impacto es que existe la inclusión de documentación informativa a modo de guía que ha publicado la Fundación y para que lo utilicen, ¿no? Y puedan implementar el FCC 22000, ¿no? Esas son las principales razones por las cuales la FCC ha decidido cambiar de una versión 5.1 a una versión 6. Dentro de los documentos normativos que la FCC ahora nos ofrece para poder realizar mejor la gestión de implementación o mantenimiento al esquema, bueno, tenemos el monitoreo ambiental, ¿no? Que lo ha lanzado en julio de esta gestión. Tenemos el documento de alimento y desperdicio de alimentos en sí, que lo ha publicado recientemente acá en septiembre de este año. También tenemos este documento que es el de cultura de la inocuidad, que lo ha publicado este mayo de esta gestión. Tenemos también la limpieza, ¿no? De transporte, de tanques de transporte, es decir, aquellos camiones que manejan pipas o tanques o cisternas. También tenemos la gestión de equipos. Este es un nuevo requisito y aquí tenemos la guía. Lo ha publicado también en septiembre. Tenemos las guías tanto de Food Defense como de Food Fraud, que estas ya están en su versión 2, ¿no? Hay algunos de estos documentos que ya se encuentran en su versión 2 y algunos que están apoyando requisitos nuevos en su versión 1. Toda esta información ustedes la pueden descargar desde la página de la fundación. Es gratuita. El único inconveniente es que todo está en inglés por el momento. De seguro más adelante ya van a salir las versiones en español. Bueno, ahora vamos a ver los principales cambios. En primer lugar, de la parte 1
en donde hay un resumen del esquema, ¿no? En esta parte 1, ¿qué cambios se puede ver? En primer lugar, ha habido ajustes y cambios en las subcategorías y de acuerdo a la ISO 22003, parte 1 de la gestión 2022. Es decir, en base a esta norma se han ajustado ciertas subcategorías. Aquí un cambio importante que se ha visto es que se ha eliminado la categoría A, que veía o incluía todos los elementos de agricultura. El cambio se ha decidido porque en la consulta de partes interesadas se ha visto que en primer lugar no tenían muchas empresas que optaban por esta categoría y además han visto que existían otras normas las cuales pueden trabajar u otros esquemas que pueden trabajar con este tema de agricultura. Entonces ellos han decidido y dijeron, no, bueno, se saca y nosotros nos dedicamos a lo que sabemos. Ok, entonces por eso se elimina esta categoría A de agricultura. Y otro elemento importante también dentro de la categorización es que se agrega la categoría F2 de comercio e intermediación, ¿no? Sobre todo esto alineado a lo que es todo lo que es comercio electrónico. Y bueno, y por último acá en esta parte se nos dice que se elimina todo lo que es FSC 22000 Quality, ¿no? Entonces son los ajustes más importantes. Y aquí acá ustedes pueden ver toda la nueva estructura de categorías y subcategorías que se ha realizado. Entonces acá ustedes observan que ya no tenemos la categoría A, directamente partimos de una categoría B3 y esta categoría B3 corresponde a preproceso y manejo de productos vegetales. ¿Ya? Acá ya no vemos desde campo, sino vemos cómo se va a procesar todos esos elementos vegetales en una planta, ¿no? En la categoría, y está con rojo porque esta es nueva, es una nueva adecuación. En la categoría C0, que es animales, acá tenemos transformación primaria, igual, es una nueva introducción. En la categoría C1 se sigue manteniendo tal y cual. La categoría C2, el procesamiento de productos perecederos, aquí han incluido el término de origen vegetal. En la categoría C3 tenemos el procesamiento de productos perecederos de origen vegetal y animal, que son los productos mixtos. En la categoría C4, este también se ha mantenido, que es procesamiento de productos estables a temperatura ambiente. Y en la categoría D, procesamiento de piensos y alimentos para animales, se ha corregido la redacción para mejor entendimiento. En la categoría E, que es destinado a servicio de restaurante y servicio de comidas, igual se ha modificado la redacción de la subcategoría. Ya la categoría F1 existía ya anteriormente, pero solamente se veía todo lo que es comercio minorista y mayorista, y se ha incluido el comercio electrónico. En la F2, esta es nueva dentro de las categorías, pero aquí tenemos el corretaje, el comercio y el comercio electrónico. Esta es nueva y generalmente va alineada a todo lo que son los brokers. En la categoría G tenemos el servicio de transporte y almacenaje, también sin cambio. En la I, producción de material de empaque, se ha mantenido el título tal cual. Y en la categoría K, producción de productos bioquímicos, ¿no? En este caso, ahora ustedes van a tener que revisar si es que ha cambiado, ¿no?, el alcance, y los auditores que van a ingresar a hacer la auditoría bajo este esquema van a revisar si efectivamente siguen dentro de la categoría con que han comenzado su certificación. Entonces esa va a ser una de las primeras labores, no solamente los auditores, también de las empresas o organismos de certificación. Lo primero que van a ver es revisar si efectivamente tú correspondes a una de estas ciertas categorías o has migrado a otra categoría, ¿no? Entonces esto es lo primero que tenemos que revisar, el primer trabajo que vamos a realizar en nuestras empresas al momento de hacer nuestro plan de transición, ¿no? Esto es los cambios, los principales cambios en la parte 1, que se denomina resumen del esquema. Y ahora sí, antes de entrar a los principales cambios de la parte 2, que es los requisitos para las organizaciones sujetas a auditoría, vamos a revisar de qué elementos se compone el esquema FSC.
Se compone en primer lugar de la ISO 22000-2018. Bueno, esta norma está bajo la revisión de la ISO. Actualmente, hace unos meses, ha salido ya no la actualización, sino la han ratificado. En la página misma de la ISO dice, la norma ISO ha sido revisada, porque no se olviden que las normas ISO se revisan cada 5 años. Si ameritan algún cambio, las realizan. Si no, las ratifican en la misma página. Entonces, esta norma ha sido ratificada y nos va a aguantar otros 5 años más, nos va a acompañar unos 5 años más y posteriormente veremos si es que va a cambiar, ¿no? Luego tenemos los prerequisitos o las ISO-TS específicas para cada sector. Bueno, acá sí, quizás para el año ya veamos algunos cambios para algunos sectores porque efectivamente se están revisando algunas ISO-TS. Entonces acá tenemos que estar al pendiente de ver que si es que cambiase alguna de ellas, nosotros inmediatamente podamos hacer nuestra planificación para cumplir lo que nos dice la ISO-TS, ¿no? Y bueno, acá tenemos los requisitos adicionales del FCC 22000 y estos sí son los cambios que van a afectar a las organizaciones. Y por último tenemos las partes o la junta o el comité de partes interesadas que se van actualizando permanentemente y tenemos que estar revisando para cumplir todo lo que nos dice esta lista, ¿no? Todos los elementos que pueden haber cambiado bajo esta lista. Entonces, una vez dicho esto, vamos a pasar a revisar ahora los cambios que afectan a las organizaciones que están certificadas o que van a certificarse. Bueno. En primer lugar, acá, en la versión 5.1, miren, es esta es la anterior carátula, FCC esquema 5.1, tenía 12 requisitos. Y ahora tenemos la versión 6 que contiene 18 requisitos. ¿Ya? Y esta es su carátula, ¿no? La versión 6 que ha salido a la luz en abril del 2023. Ok, entonces ahora vamos a ir revisando punto a punto los principales cambios que ha habido. Vamos a comenzar desde el requisito o el numeral 5.1, que es la gestión de servicios y materiales comprados, y esto aplica a todas las categorías de la cadena alimentaria. En primer lugar, ha habido un ajuste y adición del requisito en el inciso E, es decir, acá es donde ha habido el mayor cambio, porque en sí, en la estructura que tenemos en la norma, solamente han habido algunos ajustes, algunos cambios de palabra, pero en donde ha incidido el cambio ha sido en el inciso E. Entonces aquí podemos ver dos elementos que sí son relativamente ajustados y que nos van a ayudar ahora a controlar mejor. La norma ISO 22000 nos habla mucho de los requisitos de la gestión de compras en el numeral 714, si no me equivoco. Y también tenemos en las ISO-TS un prerequisito que nos habla de la gestión de todo lo que es la compra de bienes o servicios. Pero acá también nos dan ciertos lineamientos. Por ejemplo, nos dice que ahora se deben tener especificaciones en donde se deben establecer y mantener un proceso de revisión de especificaciones de los productos terminados, como lo era en la versión 5.1. Pero aparte también acá ya nos pide que también tengamos especificaciones de las materias primas. Es decir, acá tenemos que tener especificaciones de materias primas, de productos terminados y también algo muy importante, acá tenemos que tener algunas veces si aplica y justifica lo que son especificaciones de productos semiacabados, ¿ya? Y eso es lo que nos pide la norma ahora sí. En este requisito nos pide aparte, ya tenías tú tus especificaciones de materia prima, porque tienes que hacer el HACCP, ahora también vas a tener especificaciones de producto terminado y también de productos semiterminados o semiacabados. Eso es lo que nos está pidiendo la norma. Y además nos dice que para la categoría I, que pertenece a embalaje, se debe establecer y también determinar criterios de cumplimiento, ya sea de requisitos legales y también del cliente,
para la utilización de embalajes reciclados como insumo de materia prima en la producción de embalajes acabados. Es decir, acá ya nos está diciendo, si tú vas a reciclar embalajes, lo primero que tienes que asegurarte es primero establecer criterios que vayan a cumplir tanto requisitos legales y también del cliente. Y eso te lo van a preguntar ahora. ¿Utilizas embalaje reciclado? Sí. Entonces ahí te van a pedir que demuestres tú los criterios de cumplimiento en base a los requisitos legales y también del cliente. Esos son los principales cambios que ha habido en este numeral, que es el 251. Sí, no ha sido mucho, no ha cambiado ahí mucho, salvo estos dos elementos. Para el 252, que es el etiquetado de productos y materiales impresos, y esto acá lo han corregido en el documento, esto ya va a aplicar a todas las categorías de alimentos. Esto antes no existía. Y aquí en este numeral se han hecho ajustes y adiciones tanto en el inciso C como en el inciso D. Entonces, acá, ¿qué nos está pidiendo aparte de lo que teníamos? En primer lugar, ahora se indica que cualquier información puesta en el embalaje necesita ser validada. Es decir, ahora nos están pidiendo que cualquier etiquetado, cualquier información que coloquemos nosotros, en primer lugar, tiene que ser validada. Y luego se deben crear rutinas de verificación y controles que demuestren que esa condición sea asegurada en el proceso. Este requisito es un enlace con el objetivo de garantizar de que no haya riesgo de aplicación de fraudes, es decir, es lo más importante acá. Y es una condición de alegación que consta en un rótulo, pero que no sea posible demostrarlo en la práctica. Esto sobre todo nos están pidiendo cuando nosotros muchas veces en nuestra etiqueta declaramos producto orgánico o de lugar de procedencia, o si le estamos atribuyendo ciertas características a nuestro producto. Entonces, esa información que nosotros vayamos a colocar en primer lugar tiene que estar validada. Hay que crear planes o programas de verificación que controlen y que se demuestre que eso que lo que estamos declarando sea asegurado en el proceso. Acá también incluso en el mismo documento nos pide, ¿no?, que también podamos demostrar todo este tema al verificar, ¿no?, con controles máxicos, con controles de laboratorio y otras tareas más que debemos realizar para verificar, ¿no? Esto en este punto. Toda la información que presentemos ahora hay que validar y luego verificar. ¿Y esto con qué objetivo? Para evitar cualquier tipo de fraude. Luego nos piden, acá ya en el segundo cambio nos piden que para esta categoría 1 de embalaje, exista la necesidad de obtenerse un sistema de aprobación del arte y control de la impresión. Es decir, nosotros, si somos una empresa que fabrica envases para la industria de alimentos o para cualquier tipo de industria, en este caso obtengamos una aprobación del arte. Es decir, si la empresa nos está mandando el arte y el arte, nosotros deberíamos obtener una aprobación ya por parte del cliente. Y aquí esa aprobación debe abarcar cualquier tipo de alteración o también la aprobación de cómo se debe proceder cuando ya hay un arte obsoleto, ¿okay? Y también de todo material impreso. Además, la organización necesita, además de tener una aprobación de cada tirada de impresión contra el modelo preestablecido o una muestra estándar. Entonces, acá te está pidiendo aparte que cuando tú estás utilizando un envase, cuando estás queriendo realizar una tirada nueva o una fabricación, un inicio de fabricación de un envase, tú tengas la liberación de lo que vas a producir versus el arte que está aprobado. Entonces, eso también te está pidiendo acá y te lo van a controlar. Además, se debe establecer un procedimiento para detectar e identificar errores de impresión. Es decir, acá tienes que tener, y esto va muy alineado a lo que es el control de la calidad ahora. Es decir, ahí tú tienes que definir tus criterios y decir cuándo va a existir errores de impresión o cuándo tú vas a detectar esos errores de impresión, en qué etapas.
Además, los productos impresos no utilizados, es decir, si no vas a utilizar algún producto impreso, debes contabilizarlos, ¿no? Y tener un control para evitar cualquier tipo de uso no previsto para ese producto impreso que no estás utilizando. Entonces, son elementos que se han introducido para realizar un mejor control y también, si se han dado cuenta, el primero para evitar un fraude y el segundo para evitar que, en primer lugar, se estén produciendo envases que no cumplan con lo que nos ha pedido el cliente. Y en segundo lugar, para evitar la utilización de envases que no están aprobados por el cliente. Entonces, esos son los elementos, en este caso, para etiquetado de productos y materiales impresos. Para el numeral 253, que es defensa alimentaria, bueno, acá es casi similar a lo que teníamos antes, solamente se ha hecho un ajuste en el numeral 532, en donde se han hecho ciertas adiciones en los incisos C y D. Entonces, acá, en primer lugar, ya nos decían que tenemos que documentar un procedimiento, un plan. Pero acá lo más importante que nos dice es que tenemos que utilizar ahora una metodología definida. Es decir, ya no puedes tú crear tu propia metodología, ¿no? Tener tu propia metodología que tú la hayas implementado, no. Acá ya te pide que utilices una metodología que ya esté definida. Y ahí en el documento informativo, en la guía de Food Fraud, te llama como 4 metodologías. Te dice, puedes utilizar el Carver Shock, puedes utilizar la metodología del FDA, puedes utilizar las metodologías que están en la PAS 96. Ahí te dice ya qué metodologías tienes que utilizar. Entonces, es uno de los primeros elementos que te está indicando ya, metodología definida. Además, nos dice que el plan de defensa de los alimentos debe estar basada en la evaluación de la amenaza y las medidas de mitigación del riesgo, y los procedimientos de verificación deben ser especificados en ese plan. Es decir, te está diciendo ahora que tú tienes que cumplir todos esos elementos en el plan de defensa de los alimentos que tú tienes implementado. Que los mismos procedimientos de verificación tienen que estar en ese plan. Y bueno, por último nos dice que para la categoría F2, que es nueva, que es brokering, trading y comercio, existe una exigencia adicional de que las empresas deben asegurar que sus proveedores tengan un plan de defensa. Es decir, yo soy un broker, yo me tengo que asegurar que a la empresa que me está proveyendo tenga un plan de food de defensa. Es decir, eso sí o sí lo van a pedir para este tipo de categoría, solo para esta categoría. Si ustedes están inscritos en otra categoría, no les aplicaría esta nueva división para la defensa alimentaria, ¿no? Y esos cambios se han dado en este numeral. Para el numeral 254... Celia, sí. Dime. Te interrumpo. Claro que sí. Antes de pasar para el requisito adicional anterior, creo que es del 252, hay un par de preguntas. Dubraska pregunta, ¿se debe demostrar según un programa de verificación el claim? Ejemplo, el claim o declaración, ¿no? Sí, ejemplo, libre de sodio. Es decir, ¿se debe demostrar según un programa de verificación, entiendo? Por ejemplo, cuando declaramos libre de sodio, que se coloque en la etiqueta, es decir, ¿debemos demostrarlo? Sí, sí, Alberto, te comento, y bueno, también le agradezco a Dubraska la consulta. Efectivamente, este ajuste que se ha visto es por eso, para evitar el fraude. Entonces, si nosotros estamos declarando en nuestro envase que nuestro producto es libre de sodio, en primer lugar, tenemos que validar. Una vez que hemos validado, ya sea en base a las metodologías de validación, revisión bibliográfica, no sé, un comité de expertos y otras metodologías más, luego tenemos que crear una rutina de verificación. Y en este caso, por ejemplo, libre de sodio, lo podemos verificar, es decir, hay que crear un plan, es decir, cada cuánto voy a verificar.
un programa de verificación, y esto lo pueden hacer a través de un análisis de laboratorio, ¿ya? Donde nosotros estemos demostrando que efectivamente nuestro producto es libre de sodio. Entonces ahí realmente estamos garantizando de que a nuestro cliente se le está vendiendo un producto, y ahí nos liberamos de cualquier tipo de una aplicación de fraude, ¿no? Entonces eso hay que hacerlo. Yo le diría a Dubrasca, efectivamente ya lo deben tener validado, y si no hay que validarlo, ahora hay que demostrarlo con un informe de validación, luego hacer un programa de verificación, y como sería quizás ahí habría que verlo, hacerlo también en función al riesgo, ver cómo está comportándose nuestro producto, y quizás una vez al año hacerle un análisis para ver si está libre de sodio, y eso respaldar, o eso que respalde nuestro programa de verificación. Eso sería uno, ¿no? Y ahí vamos actualizando también nuestra especificación técnica. Es una forma también de revisar nuestra especificación técnica de producto terminado. Correcto, correcto. Recuerde que algunos claims o declaraciones en el producto va a estar vinculado a requisito legal, va a depender del país. En este caso, libre de sodio, en algunos países tienes que demostrar y está dentro de los criterios legales. Ya. Hay otra pregunta que dice, pregunta José Armando, si usamos embalaje comprados a un proveedor para entregar a un cliente, ¿debe tenerse la aprobación del cliente? Ya, ahí efectivamente, bueno, en este caso estamos hablando nosotros como empresa de alimentos o una empresa que no hace embalajes, supongo. Entonces, en primer lugar, si nosotros compramos un envase, ya sea primario o secundario, ¿no? Dependiendo, nosotros lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, hacer nuestros criterios, nuestros requisitos, ¿no? Como dice la norma ISO 22000, nos dice que tenemos que hacer primero los criterios de compra y comunicarle qué es lo que queremos, ¿no? Y para eso, obviamente, ahí va a depender mucho. Si nosotros tenemos ya definido con el cliente que va a ser un tipo especial de embalaje, y el cliente ya nos está pasando sus criterios, entonces obviamente sí, le vamos a tener que pedir obligatoriamente a nuestro proveedor de envases o embalajes que cumpla sus criterios. Pero si en el acuerdo que tenemos con nuestro cliente no está definido eso, entonces nosotros somos libres, obviamente, de acuerdo al tipo de producto que tenemos, que estamos comercializando, solicitarle esos requisitos a la empresa que nos está proveyendo de envases. Como te digo, eso va a depender mucho de cómo nosotros estamos obteniendo los requisitos del cliente. Como te digo, si el cliente nos dice que tiene que ser así, entonces hay que pedirle al proveedor ese tema. Correcto. Y tú también conoces mucho de ese tema, Alberto, si nos puedes ayudar ahí. Lo que pasa es que va a depender de la figura, ¿no? O sea, en el caso de los requisitos de cliente, tiene que ver con los acuerdos contractuales, tiene que ver con la definición de requisitos y la revisión antes de comprometerse a algo, ¿no? Y en el caso de declaraciones específicas, si los envases están impresos y tiene declaraciones específicas, y yo estoy fabricando para un cliente, para marca propia, pues debe estar como parte de las especificaciones y los contratos, ¿no? Va a depender mucho ahí de cómo se dé la figura comercial, ¿no? Ya entendía, la pregunta era que si yo compro un envase para yo a un cliente y fabrico para un cliente, pues va a estar seguramente como parte de los acuerdos, ¿no? Hay otra pregunta aquí. ¿Todo se debe evidenciar?, dice Cecilia Paz. Entiendo que te refieres, Cecilia, a las declaraciones, ¿sí? Entiendo que sí, ¿no? Si de repente nos ayudas ahí a aclarar un poquito más a qué te referías con todo, en qué ámbito específico, ¿no? José Luis Cancina, él es de Bolivia, José Luis, lo ubico a José Luis, ¿ah? Dice, con respecto a los alergenos, ¿cuál sería el ejemplo de validación de las declaraciones de alergenos? Es decir, ¿es necesario realizar un análisis laboratorio en el producto? Esa es la pregunta. José Luis, te estás spoileando un poquito. Vamos a ver justo ahora el tema ya vamos a llegar al numeral de alérgenos, y allí vamos a responder más a cabalidad. Perfecto, lo dejamos pendiente eso ahí. Dale, exacto. por favor. Gracias, José Luis. Adelante, Celia, ya no hay más preguntas. Ok, por ahora. Gracias. Ok, entonces, bueno, ya hemos visto esto del etiquetado. Gracias por las preguntas.
bueno, defensa también, mitigación del fraude, estábamos viendo acá creo que nos quedamos, sí. En mitigación del fraude, bueno, igual está, hola Paulina, no sé si Alberto Paulina creo que está levantando la mano. Déjame, lo estoy mirando aquí. Parece que ya la bajó ya. Ya. Ok. Entonces acá, por ejemplo, en el 2.4 tenemos mitigación del fraude alimentario. Bueno, acá han habido dos ajustes. En el numeral 541, que se ha ajustado el inciso B, y en el numeral 542, que se han ajustado los incisos C y D. Son elementos, palabras que se han cambiado, ¿ya? Pero igual que el anterior, que veíamos en Food Defense, ojo, acá tenemos que igual, se nos exige, porque hay un debe allí, tenemos que utilizar una metodología definida. Y mejor si es una metodología respaldada, como les digo, ya en Food Defense hemos mencionado alguno, y hay las metodologías también que están respaldadas en la guía de Food Frauds, que tiene también la FCC. Entonces, seleccionen de ahí una metodología definida y adáptenla al proceso que ustedes tienen, ¿ya? Y esto lo han definido, ¿con qué objetivo? Para evitar las subjetividades. Es decir, por eso es que en ambos, en el 253 y en el 254, ya nos piden, no había esto de metodología definida antes, nos decían utilice una metodología, pero no nos ponían el término definida. Entonces, esto lo han hecho porque había mucha subjetividad en el yo creo de la empresa y en el yo creo del auditor. Entonces es por eso que se ha colocado una metodología definida, y además es por eso que la FCC también han actualizado sus dos guías, tanto para Food Defense y Food Fraud. Entonces vayan guiándose en estas guías, van a obtener otros elementos que les va a poder respaldar su plan que cada empresa tiene, ¿no? Además, aparte de la metodología, nos dice que tenemos que documentar las medidas de mitigación, con referencia a la evaluación de la vulnerabilidad, ¿no? Ahí también nos pide esto de las medidas de control que tienen que estar dentro del plan. Además, como la categoría F2 es nueva, nos andan señalando en cada numeral qué se tiene que hacer con esta categoría. Y para este caso nos dice en la categoría F2 se ha incluido un requisito adicional, esto para garantizar que sus proveedores tengan un plan de mitigación de fraude alimentario en vigor. Es decir, en esta categoría hemos visto que manejan mucho los brokers o el comercio electrónico. Entonces, si yo soy un broker, si yo manejo un comercio electrónico, yo me tengo que asegurar de que mi proveedor tenga un plan de mitigación de fraude alimentario, ¿no? Y eso en las auditorías se les va a pedir a ese tipo de categoría, ¿no? Entonces, esos son los cambios que ha habido, son pocos, no se asusten tanto en Food Fraud, Food Defense, que generalmente siempre es en donde es como, es de lo que siempre a veces las empresas van cojeando porque estaban muy subjetivos sus planes. Entonces, ahora acá nos dice definir. Tienen dos guías, aprovechen esas guías. Celia, Para el 2, sí, dime. Celia, y aprovechando eso, sí o sí se debe realizar la evaluación de Food Defense. Por ejemplo, es una pregunta aquí que lo hace un asistente anónimo. ¿Se debe realizar la evaluación para definir el plan de defensa en base a la guía de FCC? No, como dice, es una guía. Es una guía que te va alineando sobre ciertos elementos. Por ejemplo, en la guía de Food Defense, incluso te dan como 4 metodologías. Te he nombrado 3, Carver Shock, la Paz 96, te dice la de la FDA, y hay una más que te ponen en la guía para Food Defense. Entonces, no es obligatorio que tú utilices la metodología que está ahí o los elementos que está ahí, pero sí que de estas metodologías que se te ha mencionado, que utilices una de ellas, que te respaldes en una de ellas. Eso te dice la normativa. Sí. Y esto con el objetivo de ¿qué? De que no sea subjetivo. Sí, lo importante es tiene que ser una metodología respaldada por una ente confiable. Y yo ahí siempre menciono que los únicos que saben, no sé si los únicos, pero los referentes en temas de defensa alimentaria es la FDA.
Entonces, Sí, es lo mejor, lo mejor. entonces no se pierdan con eso en inventando, como menciona Celia, inventando temas. Entonces ellos son, ahora, posiblemente no nos aplique todas las metodologías que tenga la FDA, pero pues esos son los puntos de referencia, ¿no? Déjame preguntar otra, con respecto a Food Defense, si el proveedor no cuenta con ello, ¿tú podrías brindársela? Pues sí, ¿no? O sea, yo creo que sí, ¿no? O sea, si es que tu proveedor no cuenta con una metodología, no cuenta con un plan de defensa, lo puedes ayudar, sí, o sea, todo es posible hacerlo, ¿no? José Luis de nuevo pregunta, dice, con respecto a fraude alimentario o el plan de mitigación contra el fraude, ¿se puede utilizar otras metodologías que no son las guías? Correctas? Es lo que mencionaba Sí. ahora Celia también, ¿no? Así que sí, o sea, lo importante es que estén referenciadas por algún ente confiable, ¿no? Sí, ese es el objetivo. Alberto, ahí apoya también esa situación, es decir, no nos vamos a perder tiempo y nos vamos a desgastar. Quizás vamos a aprender en el camino, pero nos vamos a desgastar inventando lo que ya está hecho y lo que ya tiene bastante evidencia y fundamento, no solamente teórico, sino también científico. Entonces, ahí ustedes pueden utilizar cualquier metodología, no necesariamente incluso las que recomiendan las guías de la FCC, pero sí que éstas tengan una base científica, tengan ese sustento y no nos dejen por mal y nos obliguen a ir por subjetividades cuando estamos iniciando una nueva metodología. Entonces, ahí totalmente de acuerdo contigo. Y José Luis, puedes utilizar cualquier metodología. La idea es de que esté respaldada y tengas una base para tu poder demostrar que lo que estás colocando realmente te va a ayudar a prevenir tanto el fraude como cualquier tipo de elemento que vaya en contra de la defensa alimentaria, ¿no? Entonces ahí sería eso. Ok, y otra pregunta de Food Defense, y ahí pasamos a otra. Para usar el plan Builder de la FDA, metodología para defensa alimentaria, se tiene la versión 1 a la versión 2, se puede utilizar cualquiera de las dos. En la Sí, guía, si no me equivoco, no menciona nada de versiones, ¿no? O sea, en teoría, si no hay, digamos, no hay una actualización metodológica entre 1 y 2, y pues yo diría que sí, no sé qué tú dices, Celia. no, ahí sí, es decir, en las normas, bueno, en este caso en la guía no te menciona qué versión puedes utilizar, pero siempre lo más recomendado es que utilices la última versión, ¿no? Porque se supone que la última versión le han hecho adecuaciones, le han hecho ajustes en base a cierta experiencia y en base a la opinión de expertos. Entonces, recomendable siempre utilizar la versión 2. Correcto. Beatriz dice, entonces para Food Defense se puede utilizar el método CAT, que no está en la guía. Pues sí, o sea, yo creo que sí, o sea, sí. Ahora, ahí no se me permite, Celia, pero tengan cuidado Dale. en usar el método CAT, porque el método CAT, si bien es cierto, es el método más sencillo que puede existir para definir si tengo, digamos, puntos donde podría haber mayor vulnerabilidad al ataque intencional, pero ese es un método simplificado. Se recomienda usualmente usar primero el método CAT, que te simplifica los pasos, y después confirmar los que te salieron CAT con el método 3 elementos. Esa es la recomendación que existe. Ahora, se puede usar solo el CAT, sí, pero la sugerencia es usar combinados, ¿ya? Sí, ahí también apoyándote lo que mencionas, Alberto. Es decir, si bien el método CAT te simplifica, lo vamos a decir así, la vida con respecto al food defense, porque sí hay que tomar muchos elementos, ¿cuál es el problema? Que te deja muchos flancos descubiertos. Y ahí es donde es el trabajo del auditor, ¿no? Efectivamente busca la conformidad, pero también tiene que desafiar al sistema. Entonces, en ese desafío es donde sí puede encontrar ciertos elementos y totalmente de acuerdo contigo, es mejor utilizarlo con la metodología, ¿no? De los tres. Pero ahí hay que ver también cómo está la institución y cómo puede ir mejorando ese tema, ¿no? Eso, hasta ahora. Ok, entonces continuamos. Ok, con respecto al uso del logotipo, bueno, acá
los lineamientos, como se dice acá en la lectura, son similares al anterior, pero sí se han hecho ajustes y adiciones de los requisitos, bueno, en este caso en el inciso B, para sus subnumerales 4, 5 y 6, ¿no? Como dice acá, los lineamientos están casi iguales a la versión 5.1, pero se han complementado ciertos elementos. Por ejemplo, que en caso de que las empresas hagan uso del logo, sí o sí necesitan solicitar junto al organismo certificador el arte actual y vigente para garantizar el uso correcto. Eso también se ha visto en el comité de partes interesadas y en el feedback que ha habido, que uno de los elementos de mayor no conformidad es que la empresa ya certificada utilizaba un logo antiguo o no utilizaba de acuerdo al formato que ya había establecido la FCC. Entonces es por eso que se lo ha colocado explícitamente este tema en los requisitos adicionales. Otro tema también, y es una restricción ya, es decir, ya te dicen no puedes utilizar el logo FCC dentro de los certificados de análisis que tú das. Es decir, yo soy empresa productora y tengo la certificación FCC. En mi certificado yo no puedo colocar el logo FCC, ni en certificados de análisis, ni en certificados de conformidad. Es decir, en cualquier certificado que emita la organización o el laboratorio de la organización, no puede utilizar el logo FCC. Y esos son los dos lineamientos grandes que se tiene en este tema. Vamos avanzando. Ahora sí, bien, todo lo que es 2, 5, 6, que son gestiones de alérgenos y bueno, para todas las categorías de la cadena alimentaria. Si bien ya existía este numeral, pero es el numeral en donde se ha realizado la mayor cantidad de cambios, es decir, es el numeral que más cambios ha recibido y se ha ampliado. Antes había como cuatro párrafos, pero ahora se ha ampliado mucho más el control en alérgenos. Y se ha hecho, como acá ustedes pueden evidenciar, se ha hecho un ajuste y adición de los incisos C, D, E, F, G y H, ¿no? Acá, en primer lugar, ¿qué nos dice? La organización debe poseer una lista de todos los alérgenos manipulados en el local, en el lugar donde se está manufacturando el alimento. Y además también se tienen que incluir en esta lista tanto los alérgenos de las materias primas y también de los productos acabados. Es decir, acá ya te dice explícitamente eso el documento. Además, es necesario documentar la información sobre la validación y verificación. Por ejemplo, test de superficies, muestras de aire o algún análisis del producto, y de medidas de control para reducir las contaminaciones cruzadas. Y esto es lo que nos preguntaba Juan, que nos decía que ahora lo que ustedes tienen que hacer, es decir, que hay que demostrar los informes de validación, ¿ya? Y también las actividades de verificación. Por eso nos dice documentar la información. Nosotros tenemos que tener evidencia de estas dos actividades. Y esto con respecto a las medidas de control que se están utilizando para reducir las contaminaciones cruzadas. Ahora, nos preguntaba Juan en ese tema de la verificación, ¿no? Acá puedes hacer, como te dice, test de superficie, esos test que son de tipo ATP, muestras de aire y también análisis en producto final o en productos semiacabados. Entonces hay que demostrar esa parte, ¿no? Hay que tener un plan. Hay que ver también este tema de las validaciones y revalidaciones en caso de cambios. Eso con respecto a validación y verificación. En el uso de rótulos de precaución o advertencias que se utilizan en los envases, debe existir solamente, es decir, cuando nosotros queremos colocar, ¿no? Este producto puede contener trazas de, no sé, de maní, de gluten. Acá nos dice que ya para colocar nosotros esos rótulos, tenemos que basarnos cuando el resultado de la evaluación del riesgo realmente identifique una contaminación, identifique un riesgo de contaminación cruzada con el alérgeno. Es decir, ahora tampoco ya es colocar por colocar y decir, yo coloco y me salvo. No, ahora nosotros sí o sí tenemos que identificar si existe un riesgo de contaminación cruzada. Y eso lo tenemos que también tener evidenciado. Y aquí nos da una aclaración, es decir,
La aplicación de estos rótulos de advertencia no exonera a la organización de implementar todas las medidas posibles y necesarias de control de alérgenos o realizar test de verificación de forma periódica. Y esto va muy alineado a la parte de verificación que nos está diciendo ya la norma. Entonces acá mucho ojito en lo que ustedes van a hacer, sobre todo de verificación, porque validación se hace una vez al empezar, pero la verificación tiene que ser constante. Y ese plan de verificación tiene que estar basada en el riesgo que ustedes tienen. Y eso tiene que ser capaz de ser demostrado. Además, acá también explícitamente lo coloca, nos dice que todo personal debe recibir capacitación en concientización sobre alérgenos. Es decir, todo el personal tiene que recibir una toma de conciencia sobre los alérgenos. Y además debe existir una capacitación específica para aquel personal que ejecuta que ejecuta las medidas de control para reducir las contaminaciones cruzadas. Entonces, este es un tema también que lo tienen que tener evidenciado. Otro tema que también incluye en este numeral es que se debe realizar una revisión anual. Es decir, acá ya te dice tú anualmente tienes que revisar tu plan de gestión de alérgenos. Y además tienes que realizar revisiones tras cambios significativos o cuando exista recogidas o retiradas relacionadas a algún tipo de reclamo sobre alérgenos y cuando se reducen problemas de alérgenos en la industria, cuando se producen problemas de alérgenos en la industria. Es decir, acá ya tú tienes que demostrar que estás revisando tu plan de gestión de alérgenos y mínimamente una vez al año. Y además para la categoría alimentaria, que es la D, que son raciones para animales y raciones para mascotas, la sección relacionada a alérgenos puede ser indicada como no aplica, es decir, la podemos excluir, pero esto siempre va a ser bajo condiciones definidas. Es decir, hay que justificar cuando no aplica este numeral, pero ojo, solamente es para esta categoría. Eso con respecto a la gestión de alérgenos. Con respecto al numeral 257, que es monitoreo ambiental, bueno, aquí han añadido la nueva categoría que es B3. Acá se ha hecho un ajuste y se ha hecho adición de los requisitos A, C y D. Acá, bueno, en este caso, cuando ya hablamos de monitoreo ambiental, lo han identificado ya propiamente para monitoreo ambiental microbiológico. Antes, inclusive, esto se podía aplicar porque no había otro elemento, también podríamos aplicarlo a monitoreo ambiental de contacto cruzado, para alérgenos sobre todo, pero ahora se ha arribado netamente para lo que es microbiología. Y eso nos aclara en el documento y nos dice, se debe realizar un monitoreo ambiental basado en el riesgo, tomando en cuenta microorganismos relevantes, pudiendo ser ellos patógenos, deteriorantes o indicadores. Y además nos dice, tiene que abarcar la gama dentro de la muestra, es decir, dentro del alimento que nosotros estamos produciendo. Es decir, si estamos produciendo leche en nuestra empresa, entonces tenemos que abarcar esos microorganismos de la leche también para ver cómo se está distribuyendo. Eso es lo que nos dice la norma. Y también es un ítem aplicable tanto para las categorías B3, C, I y la K. Además, uno de los cambios también que hay y ajustes que han realizado es que para las mismas categorías, ahora es necesario realizar una revisión periódica del programa de monitoreo ambiental. ¿Esto con qué objetivo? Para obtener la eficacia y adecuación continua. Y además se torna obligatorio tener un documento que es el programa de monitoreo ambiental, definiendo que criterios y controles de acuerdo con los requisitos legales y del cliente. Es decir, acá también ya nos están diciendo, toma en cuenta los requisitos legales y del cliente. Entonces, eso es lo que ya nos piden este monitoreo ambiental. Y aquí, esto es lo más importante, ¿no? Aparte, esto, que tiene que haber una revisión periódica. Y eso lo tenemos que demostrar, es decir, cada cuánto tiempo lo estamos revisando, qué ajustes estamos haciendo, qué elementos estamos utilizando para mejorar ese programa de monitoreo ambiental. Eso para este numeral. Para el numeral 258, que es la cultura. Sí.
hay unas consultas, bueno, del ítem anterior, perdón. La Guainoca nos consulta, ¿existen límites para declarar que el producto es libre de alérgenos? El documento de la FAO Códex sobre umbrales permitidos, recomendaciones que hayan sido reconocidas. Bueno, por ahora efectivamente están trabajando sobre parámetros, es decir, en la FDA, si no me equivoco, ya hay para alérgenos, ya hay límites reconocidos. Por ejemplo, para sulfitos ya están reconocidos los límites, si no me equivoco, 0.10 miligramos, ya están reconocidos para la FDA. Entonces sí lo pueden utilizar, pero por el momento, en este caso, no hay un documento propiamente en donde diga que el producto es libre de alérgenos. ¿Ya? Entonces, ahí habría que ver. Sé que actualmente están trabajando en un documento en donde se pueden establecer todos los límites para alérgenos, pero todavía está esto en una antenorma para la OMS, para la FAO. Bueno, a ver. Sí, luego Celia tenemos otra consulta acerca del monitoreo ambiental. Nos escribe Francisco Seudiel. Dice, ¿puede también usarse en niveles aceptables de peligro un análisis de tendencias para el caso de envases, ya que no hay límites permisibles? Sí, ahí, gracias Francisco por la consulta. Bueno, en este caso para monitoreo ambiental, efectivamente no hay límites, ¿no? No hay límites permitidos todavía dentro de la bibliografía. Entonces, lo que tú puedes hacer es, en base, como tú lo pones ahí, en base a las tendencias que tú has obtenido, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, tú puedes realizar las tendencias y colocar los límites mínimos o inferiores o superiores en base a esas tendencias. Pero ahí lo tienes que hacer con justificación, es decir, tienes que presentar un informe en donde digas con objetivo, desarrollo, y en conclusiones colocar, este límite se está estableciendo y se va a utilizar durante tanto tiempo hasta que salga una nueva data en donde se puedan alterar estos límites. Entonces sí lo puedes utilizar con la data que tú tienes. Recomendable, siempre utilicen más de 3 registros, es decir, para tu data trata de obtener más de 3 datos. Y algunas veces, inclusive, algunas personas en industria farmacéutica, sobre todo, se utiliza mucho más de 10 datos. Entonces, ahí sí puedes hacer una tendencia. Si tienes menos a 10 datos, ahí no te arriesgues, porque sí puedes ahí tener algún tipo de inconveniente o alguna observación. Edith nos consulta si puedes dar un ejemplo de requisito legal en este punto ambiental, pero ahí entendería que depende mucho del país, porque el requisito legal justamente va de acuerdo al país donde se encuentran. Sí, ahí quizás hacer una añadidura, Edith. Por ejemplo, en Perú he visto que efectivamente tienen para para monitoreo ambiental, para ciertas superficies, ya existe algunos valores. Habría que revisar la documentación, pero sí hay algunos. Ahora también en monitoreo ambiental ustedes pueden basarse mucho, vayan a las normas de industria farmacéutica. En industria farmacéutica obviamente es muy reducido, es decir, es muy estricta la normativa de industria farmacéutica, pero quizá les pueda ayudar para comenzar. ¿No? Pueden agarrar algún dato que les pueda servir y les puede ayudar para comenzar. Hay mayor información en industria farmacéutica porque ellos tienen que validar y verificar mucho esto sobre todo en salas limpias. Entonces ahí pueden conseguir algo de información en su país. Correcto, gracias Celia. Luego, bueno, Edith nos pregunta por temas de alérgenos. Si en la planta no se identifica alérgenos, no se tendría que hacer lo indicado. Me parece que es asociado a una consulta anterior. Sí, aquí, hola Edith. Bueno, en este caso sí efectivamente hay plantas que por su proceso no tienen ningún alérgeno, pero acá lo que tú tienes que hacer es un programa de manejo de alérgenos, pero acá tienes que cuestionarte el contacto cruzado.
Es decir, puede existir alérgenos porque efectivamente un trabajador se fue al comedor, se fue al casino y no tuvo las consideraciones necesarias con la protección de su ropa de trabajo o no se ha lavado las manos. Y ese trabajador puede ingresar un alérgeno que tú no lo tenías contenido. Entonces ahí efectivamente tú no tienes en tu proceso, pero por contacto cruzado sí lo puedes tener. Entonces, sí o sí, tú tienes que hacer tu programa de alérgenos, indicar, ya no en este caso que es propio del producto o es propio del proceso o es propio de la materia prima, sino que eso se puede dar por contacto cruzado en caso de que el trabajador realice ciertas actividades. Ahí ese sería el tema, es decir, no lo puedes dejar de lado, sino por contacto cruzado tú puedes tener ese riesgo presente en tu planta. Muchas gracias, Celia. Nos consulta para poder continuar Beatriz Gutiérrez. FCC requiere que tengamos límites en monitoreo ambiental. ¿Este límite se debe definir por cada punto o por zona? Ahí, Beatriz, sí efectivamente te pide que tengas límites. Y los límites lo tienes que identificar no por punto, sino por la zona, porque en una zona, dependiendo, hay zonas 1, 2, 3 y 4. Dependiendo de la zona en la que se encuentra, es decir, tú puedes ahí identificar, dependiendo, ¿no? Si es en la zona 1, quizás va a ser más estricto tu límite de control. Entonces, sí o sí ahí tienes que definir los límites por cada zona, no así por cada punto, porque puedes tener punto de superficie en la zona 1, punto de superficie en la zona 2, punto de superficie en la zona 3, pero van a cambiar los niveles de zona a zona. Quizás en la zona 1 tu límite de superficie va a ser más estricto, en la zona 2 vas a ampliar un poco más y en la zona 3 puedes ampliar más o puede serlo también al revés. Pero la cuestión acá es definir límites por las zonas y por el tipo, superficies, aire y también por superficies vivas, ¿no? Entonces efectivamente sí, pero ahí hazlo por zona, Beatriz. Muchas gracias. ¿Continuamos? Sí, gracias. Gracias a todos por las consultas. Bueno, con el numeral 258, que es cultura de calidad e inocuidad alimentaria. Todas las categorías están implicadas en este número y este es uno de los requisitos nuevos que se está introduciendo en el esquema, ¿no? En los requisitos adicionales. Entonces, acá la misma FCC declara, ¿no? Que antes ellos lo tenían entendido, el tema de la cultura de la seguridad de los alimentos, entendido que estaba incluido en la ISO 22000. Pero con todos los cambios que ha habido también en las otras normas como Cerber SGS, IFS, SQF, ellos han introducido ya dentro de los requisitos adicionales porque efectivamente estaban como implícitos estos temas. Entonces, esto se aplica para todas las categorías. Además, ahora la norma te exige desarrollar, es decir, antes como estaba contenido en la ISO 22000, no te decía desarrolle un plan, ¿no? Pero ahora te está pidiendo que tú desarrolles una cultura de calidad e inocuidad, es decir, no solamente inocuidad, sino de calidad, como parte del compromiso de la organización en cultivar una cultura positiva y además la alta dirección debe establecer, implementar y mantener los objetivos de seguridad de los alimentos y cultura de la calidad. ¿Ya? Entonces acá le está diciendo ya a la alta dirección que él es el encargado de realizar esas actividades. Asimismo, hay aspectos por considerar en este requisito que son, por ejemplo, la comunicación, el entrenamiento, la retroalimentación y el compromiso de los colaboradores y la medición del desempeño. Es decir, acá ya te dice, es decir, tú tienes que considerar todos estos elementos. Y a estos elementos tú los tienes que medir, es decir, cómo mides la comunicación, la capacitación, la retroalimentación, es decir, acá, por ejemplo, un buzón de sugerencias, y el compromiso mediante evaluaciones del desempeño de los trabajadores. Te está pidiendo ya eso, que consideres esas situaciones. Además, se debe implementar, y aquí ya te dice, un plan documentado. Antes no tenías eso, ¿no? Además, se debe tener un plan documentado de seguridad de los alimentos y de cultura de calidad. En ese plan tienes que establecer objetivos. De los objetivos tienes que establecer metas,
plazos que muestren esa mejora continua y la evaluación de la revisión de la gestión. Es decir, este plan ya de cultura, de inocuidad y calidad se lo tiene que revisar en la revisión por la dirección. Ese numeral está en el 9.3 de la norma ISO 22000. Entonces ahí ya tiene que entrar como entrada. En este momento la ISO 22000 no contiene esta entrada, pero en requisitos adicionales te dice que este plan lo tienes que revisar en esa reunión de revisión por la dirección. Entonces ahora ya tienen otra entrada más en su revisión por la dirección, en su comité o en su junta de revisión por la dirección. Entonces hay que, quizás ya los que tienen un registro o un acta de revisión por la dirección, incluirlo como entrada a este tema. Nuevo requisito, pero es decir, lo teníamos implícitamente antes, ahora hay que solamente declararlo en un plan. En el requisito 259, este también es nuevo requisito, este es el control de la calidad y aplica a todas las categorías alimentarias. Acá, este no es un nuevo requisito, ¿no? En algunas empresas ya lo tenían, su plan de ensayo e inspección de laboratorio, o un plan de cómo decía qué muestras tienen que realizar, qué análisis tienen que realizar, quién debe realizar ese análisis, qué método debería utilizar, dónde lo deberían reportar, qué acciones deberían realizar en caso de que no se cumplan con los límites que se ha establecido. Eso ya algunos lo tenían. Entonces, si es que no lo tenían, ahora tienen que implementar un documento. ¿Ya? Y nos pide, ¿qué nos pide los requisitos adicionales? Nos dice, hay que desarrollar un procedimiento sistemático de control de calidad, incluyendo el establecimiento, implementación y mantenimiento de parámetros de calidad de acuerdo con las especificaciones del producto acabado y liberación del producto. En la norma ISO 22000 no nos hablaba mucho de la liberación, salvo cuando existe un producto potencialmente no conforme. Pero aquí aparte ya nos dice, cuando está conforme, tú cómo lo vas a liberar. Entonces, eso es lo que tenemos que implementar en ese procedimiento. Además, se debe realizar un análisis y revisión de los resultados de los parámetros de calidad y utilizarlos como entrada para la revisión de la gestión. Es decir, lo que tú tienes que hacer ahora es revisar todos los resultados de los análisis que has obtenido durante un año, ¿ya? O durante un tiempo determinado, y ese resultado de ese análisis, es decir, el informe que tú vas a obtener de esos análisis, es decir, he hecho análisis de proteínas, he hecho análisis de pH, de actividad de agua, no sé, un análisis microbiológico de RAM, ¿no? O de coliformes totales, yo tengo que hacer un análisis de cómo me ha ido en el año. Y eso también va a ser una entrada para la revisión por la dirección. Entonces, aquí hay otra entrada más que tiene que ser vista en este comité que se hace generalmente una vez al año en las organizaciones. Además, este procedimiento de control de calidad debe ser incluido en las auditorías internas. Es decir, que en la auditoría interna tiene que revisarse también este tema y este procedimiento. ¿Ya? Tiene que tomarse en cuenta. Y en este numeral, en este nuevo requisito nos dice aparte que los procedimientos de control de cantidad, es decir, de cantidad ya sea en peso, en volumen, tienen que estar de acuerdo con los requisitos legales de cada país y también con los del cliente, ¿no? Que están incluidos en este capítulo, es decir, en este numeral. Y por último, en este requisito nos piden que se debe establecer e implementar procedimientos de cómo se inicia, por ejemplo, cómo se arranca una producción y cuando exista cambios en la línea. En esto se debe incluir la implementación de controles. ¿Para qué? Para garantizar el rotulado, es decir, el etiquetado, si se está utilizando el envase y que cualquier envase de una producción anterior sea retirado de la línea. Es decir, tiene que también haber estos procedimientos. Entonces, si la norma te dice se debe implementar un procedimiento, te van a pedir un procedimiento. Celia, quiero para conectar aquí una pregunta que hay, dice, Edith pregunta si en este punto de revisión de las mediciones podrían ser los indicadores de calidad.
Ahí, gracias Alberto, ahí cuando nos consultan eso, ¿no? En este punto de revisión de las mediciones podrían ser, sí serían los indicadores de calidad, siempre y cuando tus indicadores estén refiriéndose a todos los resultados de los análisis que son críticos, por ejemplo, para liberar un producto. Si están alineados todos tus análisis, lo puedes tomar en cuenta. Si no, sí o sí vas a tener que hacer ese análisis de tendencia de cómo te está yendo en estos análisis. Y como les digo, esto es una entrada ya para la revisión por la dirección. Entonces, ahí yo te recomiendo, el indicador general, generalmente es macro, ¿no? Es macro, te da una mirada de si estás cumpliendo o no estás cumpliendo, mientras los resultados de cada análisis o la tendencia no necesariamente van a ser iguales. Puede ser que en alguno no se esté cumpliendo de acuerdo a lo que se ha establecido en tu documento. Entonces ahí puedes utilizarlo siempre y cuando estén involucrados todos tus análisis de laboratorio. Si no fuera así, realiza nomás tu análisis de tendencias y haz un informe y una conclusión de qué elementos se cumplen y qué elementos no, y qué acciones vas a tomar para que se vuelvan a cumplir o se cumplan en el tiempo, ¿no? Esa parte ahí, Alberto. Ok, es que yo creo que no hay que confundir los indicadores que me van a ayudar a mirar gestión, que es una gran ayuda y de hecho debemos tenerlo, con la medición de parámetros que tienen que ver con el producto directamente. ¿Ya? Entonces son dos cosas que pueden relacionarlas, sí, pero son cosas distintas. ¿Ya? Entonces yo creo que este punto, el 259, tiene que ver con los parámetros de calidad, porque dice específico, de acuerdo a especificaciones del producto. ¿Ok? Exacto. ¿Alguna bibliografía recomendada para evaluar los riesgos de monitoreo ambiental? Ejemplo 3M, yo creo que todas esas, ¿no? 3M, hay una muy buena guía, posiblemente lo conozcan, y si no, ahí en la web uno lo puede buscar. La guía de monitoreo ambiental de FSC, pues claro, o sea, cualquier guía que esté respaldada, recuerden que base científica es importante para todo esto, ¿no? Ahí tú, Alberto, que conoces un poquito más la norma IFS, ¿tiene alguna guía de monitoreo ambiental? Porque sí sé que tiene Food Fraud, Food Defense, que no hay también son una, interesantes. no hay una específica para eso. Sí. Pero estas dos guías me parecen muy interesantes, sobre todo la de 3M, es muy didáctica, entonces sí la pueden utilizar. Y les digo, la guía de monitoreo ambiental de FCC ha dado un giro con su nueva actualización y también les puede servir. Ok, continuamos, Alberto, creo, ¿no? Sí, por favor, porque de repente... Sí, se nos está alargando. Sí. Ok, entonces eso con respecto a control de la calidad. Ahora vamos a entrar al numeral 5.10, que es transporte, almacenamiento y depósito. Esto aplica a todas las categorías de la cadena alimentaria. Acá solamente se ha hecho, bueno, un ajuste en el título, acá como lo ven. Antes solamente decía almacenamiento y algo más, ahora se le ha añadido así, tal cual transporte. Y hay un ajuste en el inciso D. Acá se han incluido todas las condiciones asociadas al transporte en camiones o vehículos que tienen un tanque, cisterna o pipa, ¿no? Ahora, además, aquí se necesita considerar la necesidad de un control con una evaluación de riesgos y, bueno, controles detallados, esto siempre que se utilice este tipo de transporte. Y es por eso que FCC ha lanzado esa guía de limpieza y control para este transporte en tanques. Entonces es una buena guía porque se ha añadido este tema. En el numeral 2511 tenemos el control de peligros y medidas para prevenir la contaminación cruzada. Bueno, en este caso es control de peligros y medidas para prevenir la contaminación cruzada y contacto cruzado. Esto aplica a todas las categorías, excluyendo a la F2, que es de comercio electrónico. Y aquí se ha hecho un ajuste y ciertas adiciones en el inciso A. Y bueno, primero vamos a ver por qué se excluye para la categoría F2. Ahora nos dice es obligatoria la utilización de análisis de riesgos, sí o sí, para identificar la necesidad del equipamiento
de detección de riesgos, detección de cuerpos extraños, por ejemplo, imanes, detectores de metales, rayos X, filtros y tamices, y además un procedimiento documentado que tiene que estar en vigencia para la gestión del uso del equipamiento del cuerpo extraño. Acá, ¿qué nos dice este tema? Es que ahora que cuando nosotros vayamos a utilizar este tipo de equipos en el proceso, sí o sí tiene que tener una justificación. ¿Sí? ¿Por qué lo estamos utilizando? ¿Por qué existe esa necesidad de utilizar en ese punto? Y esa justificación va a partir siempre de un análisis de riesgos. Es decir, yo necesito utilizar este imán en esta etapa de mi proceso por esto, porque tengo un riesgo, ¿no? O necesito un detector de metales en esta etapa porque existe un riesgo y lo tengo que controlar. Entonces, eso es lo que nos dice ahora este tema de control de peligros y medidas para prevenir la contaminación cruzada. Además, se debe tener documentado cuando el uso de este tipo de equipamiento no sea necesario. Es decir, si yo si no necesito utilizar esto, pero el auditor o alguien dentro de mi auditoría interna o externa haciendo la revisión evidencia que sí se necesita, es decir, nosotros deberíamos tener una justificación del por qué nosotros creemos que no se necesita. Ahí nos pide que tiene que estar documentado, es decir, hay que presentar esa evidencia. Además, existe también un requisito obligatorio para la gestión de materiales extraños y de todas las rupturas relacionadas a contaminación potencial. Por ejemplo, metales, cerámicas, plástico, rígido y otros, ¿no? Que podemos tener en planta. Entonces, igual que eso, hay que gestionarlos, hay que gestionar ese tema mediante un procedimiento, una lista, algún documento que evidencie que estamos controlando todos esos materiales que pueden romperse, ¿no? Dentro de nuestra planta y cómo lo podemos controlar. Entonces, no ha cambiado mucho, como les digo, ha sido más un ajuste de poder justificar siempre en base al riesgo y justificar cuando no estamos utilizando cierto control, ¿no? Porque no hay un riesgo en este caso. Eso con respecto a esos puntos. En verificación de prerequisitos, bueno, en el título se ha añadido a la categoría B3. No ha cambiado, es decir, está similar a lo que estaba anteriormente, entonces por lo cual no vamos a introducirnos muy a fondo en este tema. En el requisito 253 se ha incluido ya en el título el tema de diseño y luego se ha seguido con la anterior identificación, es diseño y desarrollo de productos, y categorías se ha incluido la nueva categoría B3, bueno, subcategoría B3, y aquí se ha hecho un ajuste al inciso F, y bueno, como les había indicado, se ha hecho una adición en el título del término diseño. Acá se han hecho dos complementos en el inciso F. En primer lugar, ambos son aplicables en la categoría B3, C, D, F, I y la categoría K. En el primero existe una obligatoriedad de verificar el plazo de validez de los productos basado en la evaluación del riesgo. Es decir, acá te dice ya la norma que tú tienes que hacer un análisis de la vida útil de tu producto, que no solamente en primer lugar lo tienes que validar, sino también que tienes que irlo verificando. Es decir, ahora no es solamente, ya sé que mi vida útil es 2 años, le hemos hecho la prueba, hemos validado, tenemos los informes, no, ahora sino cada cierto tiempo tú vas a tener que verificar que esa vida útil que has validado es la que sigues manteniendo. Entonces, esa adición es la que se ha realizado. Y bueno, han hecho también un segundo complemento, esto es para aquellos productos que son listos para cocinar. Todas las instrucciones de cocción o de cocina que están en el etiquetado o en el envase también tienen que ser validadas para garantizar la seguridad del alimento. Y obviamente si tú estás validando algo, posteriormente con cierta frecuencia tú tienes que verificar que esa validación es correcta. Entonces son los temas que se han ido añadiendo en esto que es diseño y desarrollo de productos. En estado de salud no ha cambiado nada, sigue estando igual, por eso no vamos a ver mucho ahí.
En el 2.5.15, que es gestión de los equipos, ya, acá este es un nuevo requisito y también por eso la FCC ha lanzado esta guía que está en la plataforma de la fundación. Entonces acá nos dice que es aplicable a todas las categorías, excepto a la categoría F2, porque acá efectivamente es un broker, ¿no? Que no tiene ningún tipo de equipo de producción. Entonces por eso es que que no aplica a este tipo de subcategoría. Y ahora nos dice que a partir de ahora, es decir, a partir de que ustedes hagan la transición, ¿ya? Ustedes cuando adquieran un nuevo equipo o una parte de ese equipo, es necesario tener ya la documentación, es decir, la especificación de ese equipo. Es decir, qué tipo de material va a ser, qué tipo de soldadura, qué elementos contiene, tienen que tener ya una especificación de compra. Y ahí van a tener detalles de ese equipamiento y aquí nos dice, ¿no? Incluyendo las condiciones de diseño, de acabado sanitario y de características de superficie que atiendan a la aplicación o al uso que le vamos a dar. Entonces, ahora es a partir una vez que ustedes ya estén pasando a la versión 6, si es que ya van a comprar un equipo, tienen que atender todos estos elementos. No solamente el equipo, ahora también partes del equipo. Es decir, tengo un equipo antiguo, voy a comprar una parte, yo tengo que tener un documento donde esté incluida todas las especificaciones. Asimismo, el proveedor debe presentar, ya acá ya hablamos del proveedor del que nos está vendiendo, debe presentar evidencias de que ese equipo que nos está entregando atienda a todas las condiciones que nosotros le estamos pidiendo. ¿Ya? Entonces, el proveedor nos presentará una especificación técnica, un informe de que efectivamente cumple con todos esos criterios que se les ha solicitado. Acá aparte nos coloca que es necesario también realizar una evaluación de riesgos en los cambios de equipos y o de toda estructura de la composición de esos equipos o partes que estamos adquiriendo. ¿Y esto con qué objetivo? De garantizar que aquella implementación sea realizado de manera adecuada y que no va a causar ningún daño hacia la operación, ni tampoco va a causar ningún daño al consumidor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos pide acá. Bueno, a ver, ya habíamos visto esta pregunta de Cristian. Edith nos pregunta, ¿podría dar algún ejemplo, dar guía o ejemplo para el análisis de riesgo de la necesidad de equipos de material extraño? Eh, bueno, ahí Edith, no sé si, bueno, voy a interpretar bien tu pregunta. Acá creo que efectivamente tú me estás preguntando sobre cómo podríamos hacer todos los materiales extraños, listar los materiales extraños. No sé si me podrías ahí aclarar un poquito la... Lo que entiendo es que ella necesita una guía o quiere saber si hay una guía de análisis de riesgo para definir necesidad de equipos de material extraño. Le recomiendo ver la guía del IFS, que hay una que es de material extraño, pero la mala noticia es que no es precisa con respecto a cómo definir si necesito un equipo para detectar o eliminar cuerpos extraños. Cristian también menciona, creo que está relacionado, asistente anónimo, dice, yo no sé quién es asistente anónimo, dice, para justificar el uso o no uso de detectores de metales es válido el HACCP. Sí, Depende, yo creo que ahí depende. lo que pasa es que va a depender mucho si es que el HACCP está, porque es que el HACCP es una herramienta que nos ayuda a prevenir o eliminar los peligros. Si el HACCP efectivamente ahí, si está bien hecho, te va a ayudar, pero si no lo has hecho de manera adecuada, quizás ahí vas a tener inconvenientes, ¿no? Porque ahí te ayuda, y ahí nos ayuda mucho ahora el nuevo árbol del códex, que nos dice, ¿no? Si es que no lo tienes, si no tienes ahí alguna medida para prevenir o eliminar el peligro, tienes que adecuar el proceso, ¿no? Nos dicen el paso 2 y en el paso 4 si no me equivoco. No sé qué opinas tú, Alberto, al respecto.
Es que depende porque a ver, si nosotros tenemos un peligro significativo, cuerpo extraño metálico, y es capaz que el detector lo detecte, la pregunta es ¿por qué yo no debiera tener? O sea, es decir, ya sé que por HACCP me salió significativo. Voy al árbol de decisiones del anexo 4, que no es obligatorio, que es voluntario, que es un ejemplo nada más. A lo mejor si usamos ese árbol, sí o sí, para un peligro significativo, yo debo definir si es que voy a aplicar mediante PCC o otra medida que puede ser buena práctica de higiene. Y ahí, si yo no tengo otra metodología que sea más capaz de detectar y eliminar el material metálico, pues sí o sí detector. O sea, ese razonamiento está en la guía, si no me equivoco, habría que revisarlo, pero en la guía de interpretación de BRCGS Food. Sí. ¿Ya? Eh, Tiene que ver con eso, o sea, no hay otras guías, digamos, que puede decir, pero tiene que ver con ese razonamiento que hay que hacer, ¿no? Después dice, para justificar el uso, ya, podría Ahí dar, sí está. aquí creo que faltaba alguien. ¿Existe alguna recomendación de tiempo para realizar vida útil? Es decir, ahí hay dos tipos, ¿no? El análisis de vida útil acelerado y el análisis de vida útil en tiempo real. Entonces, ahí va a depender mucho de qué tipo de producto tienes. Generalmente, para un producto que tiene larga vida útil, es mejor utilizar un análisis de tiempo de vida útil acelerado, ya en donde forzas ciertas condiciones o puedes forzar ciertas condiciones. Y él en tiempo real, se recomienda hacer aquellos productos que tienen vida útil corta, ¿no? Porque efectivamente se puede, como es corta su vida útil, 1 o 2 meses o 3 meses, puedes tomar ese tiempo. Pero no hay ninguna recomendación. Si no me equivoco, pero no, si no me equivoco, la OMS tiene una guía para realizar el análisis de tiempo de vida útil. Entonces, habría que revisar es un documento, un CXC, si no me equivoco, que pueden dar ciertas condiciones para eso, pero aquí no nos indica nada, simplemente nos dice que tienen que hacer la vida útil, validar la vida útil y luego obviamente cada cierto tiempo en función al riesgo tienen que verificar esa vida útil. Ahí Alberto, no sé, creo que la BRCGS y FS también nos hablan de eso, tampoco no nos dan ahí, ¿no? Ciertos lineamientos. No hay guías específicas. Lo ¿Sí? que pasa es que la vida útil eh, tienes que demostrar científicamente o técnicamente la vida útil. O sea, tienes que validar lo que tú estás diciendo. Si dura un año, ¿cómo demuestras que dura un año? Y lo otro, si me voy a requisitos de otros estándares, es que tienes que demostrar después o verificar durante la vida útil del producto, confirmar que sigues logrando esa vida útil. Porque una cosa es definir vida útil inicial, que eso es inicial, eso es, yo ya lo confirmé, que mi producto va a lograr eso, pero otra cosa, porque yo puedo cambiar condición de proceso o cambiar alguna condición de uso que debiera volver a redefinir mi vida útil, pero por eso los estándares, algunos de ellos te dicen, sabes que a lo largo de vida útil, tú define un programa para confirmar que logras esa vida útil. ¿Ya? Y eso, perdón, ahí para apoyar eso también eso va muy relacionado a tu programa de control de calidad. Es decir, ahí tienes que definir ciertos temas para, como dice Alberto, verificar que efectivamente si tu producto tiene 2 años de vida útil al año, es decir, cada 6 meses, digamos, hacerle pruebas de funcionalidad, pruebas de inocuidad y pruebas de calidad. Esas son las tres pruebas que se hacen, ¿no? Y son, como les digo, generalmente lo he visto, si es 2 años, es a los 6 meses, al año, a lo año y medio y al finalizar la vida útil 2 años, y también lo hacen después de 6 meses que ya concluye la vida útil. Hacen también los análisis para ver cómo se va comportando el producto. Son pruebas de funcionalidad, calidad y inocuidad. Y también le hacen todo lo que es el análisis organoléptico, las pruebas sensoriales, ¿no? Mediante MES. Ok, en Bolivia no es obligatorio declarar la forma de preparación de productos en etiquetado. Sin embargo, con este requisito de FCC se nos volverá obligatorio incluir forma de preparación de productos y validarlo. Sí.
Sí, acá en Bolivia en el etiquetado, en la norma de etiquetado, ese requisito legal, efectivamente no nos dice así explícitamente que hay que declarar todos estos temas, pero ya con la aparición, con la introducción de este nuevo requisito, es decir, tú tienes que demostrar todo este tema, porque efectivamente dice debe. Entonces sí, sí, Beatriz, lo vamos a volver obligatorio aquí en Bolivia. Si se tienen equipos que se hayan instalado hace atrás tiempo y no se cuenta con esta información o especificación, ¿hay riesgo de no conformidad y habría que gestionarlos o solo aplica nuevos? Solo aplica nuevos, es decir, es a Correcto. partir de, no es Eh, mirando hacia atrás, es a partir de. con qué frecuencia es la recomendación para la revisión de la vida útil? Bueno, yo creo que eso estuve contestando ahí. eh, en algunos estándares te piden en función del riesgo definir esa frecuencia y obviamente si hay cambios de fórmula o de procesamiento tendrías que volver a reconfirmar la vida útil, o sea, hacer un nuevo estudio. Es parte de la gestión de cambios, ¿no? Y el Exacto. asistente anónimo dice, ¿nos puede dar el nombre de la guía BRCG para justificar? No es guía, es guía, sí, de interpretación, pero no está disponible para todo el mundo, ¿no? Generalmente es Solamente para las empresas sí, certificadas y para para los, en algunas partes interesadas de la BRCGS, no es sí, público. no es público, pero voy a ver de cómo extraemos y Quizás un webinar ahí, Alberto, porque sí, yo creo, efectivamente es un tema que saca chispas, es como los metales, hay que detectar este tema. voy a compartir por acá el de IFS, ya que le puedo ayudar. Dale, por Vale, favor, sí, sigue. gracias, Alberto. Ok, bueno, hemos visto, bueno, en la gestión de equipos, bueno, ya hemos visto, es todo hacia adelante, no se olviden de evidenciar aparte. No es solamente toda la compra del equipo, sino también la parte de las partes del equipo a partir de ahora. Ya estamos terminando y nos faltan tres requisitos más. En pérdida y desperdicio de los alimentos, bueno, este requisito es apoyando, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Es un nuevo requisito y aquí se aplica a toda la cadena alimentaria, excluyendo a la categoría I, ¿no? Y bueno, tiene tres elementos importantes este numeral. En primer lugar, la estrategia de la organización tiene que ir ahora hacia la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos en la cadena de abastecimiento relacionada y tiene que ser descrito por medio de una política. Es decir, ahora no solamente ya tienes tu política de inocuidad y de calidad, también tienes que tener una política que hable sobre estos temas, ¿no? Y también tienes que tener objetivos documentados. Es decir, antes tenías objetivos de inocuidad, también ahora tienes que tener objetivos de calidad y ahora tienes que tener objetivos relacionados a este tema. Otro elemento también que nos dice es que todos los alimentos suministrados o donados a organizaciones sin fines de lucro o funcionarios u otras organizaciones, estos alimentos tienen que ser seguros, es decir, tienen que ser inocuos, que no vayan a ocasionar daño. Y esta donación tiene que ser controlada y cualquier producto manipulado tiene que ser de acuerdo a normas de seguridad de los alimentos. Además, nos dice también que las organizaciones tienen que tener una gestión de productos excedentes o subproductos destinados a la ración animal. Esto para prevenir la contaminación de estos productos, ¿no? Entonces hay que también gestionarlos con la debida diligencia para evitar que estos alimentos no vayan a hacer daño a esos animales. Y ojo acá, se tienen que cumplir todas estas actividades de evitar el desperdicio de los alimentos, tienen que estar de acuerdo a la legislación aplicable en cada país, ¿no? Y si es que en su país no hubiese legislación aplicable, es decir, háganlo con la debida diligencia, ¿no? Cumpliendo siempre que no vaya a ocasionar daño a la población destinataria de estos productos. En el 257 este se llama requisitos de comunicación, que es un nuevo requisito. Antes esto estaba también está en la norma ISO 22000. Hay un ítem en el numeral 7, si no me equivoco, 7.4, que nos habla de la comunicación interna y externa. Pero se ha reforzado este tema en este punto de los requisitos adicionales. Y aquí forza u obliga, en este caso, a las organizaciones que están certificadas de que en el plazo de 3 días,
En este caso, por ejemplo, el organismo de certificación sea informado sobre cualquier evento o situación de fuerza mayor, es decir, de desastres naturales o causados por el hombre, que puedan afectar la seguridad de los alimentos, la legalidad y o la integridad de la certificación. Por ejemplo, guerras, huelgas, terrorismos, crímenes, terremotos, ¿no? Es decir, la organización tiene que informar acerca de estos temas en el plazo de 3 días. Otro tema también que obliga a la organización a informar en un plazo de 30 días es aquellas situaciones en que la integridad de la certificación esté en riesgo. ¿Ya? Por ejemplo, los recalls, los desastres, los brotes de seguridad en los alimentos, también nos obliga. Y bueno, por último tema, también obliga a las organizaciones auditadas a informar cualquier tipo de incumplimiento. Es decir, yo como organización he cumplido cualquier tipo de reglamento legal de mi país, por ejemplo, procesos judiciales relacionados a la seguridad alimentaria, acciones judiciales, impericia, negligencia o cualquier otra actividad fraudulenta o de corrupción, también me obliga a informar al organismo de certificación. Ojo, siempre dentro de los plazos de 3 días. Eso nos habla este requisito. Y quizás esto sea conveniente incluirlo a esa matriz de comunicación que ya teníamos con la ISO 22000. Y bueno, por último, requisitos para organización con certificación multisitio. Aquí solamente se ha ajustado el numeral 25182, el inciso B, en donde ahora parte nos dice que se tiene que demostrar la eficacia de la acción correcta. Bueno, ¿qué elementos se tienen que dar para la transición de las certificaciones otorgadas con la norma FCC 5.1 a la versión 6? Bueno, se ha realizado teniendo en cuenta las directrices de las juntas de partes interesadas de la FCC. Ya, en primer lugar, nos dice que tenemos que realizar las auditorías de transición a la nueva versión a partir del 1 de abril del 2024 hasta el 31 de marzo del 2025. Hay que realizar auditorías del esquema FCC de la versión 5.1 hasta el 31 de marzo del 2024. Es decir, hasta ahí se van a realizar auditorías bajo esta versión. Además, se van a mantener válidos los certificados del esquema FCC versión 5.1 hasta el 31 de mayo del 2025. Tomen en cuenta este tema, ¿no? Que hasta el 31 de marzo van a poder realizarse auditorías bajo esta versión. Acá también tenemos otros elementos, ¿no? Durante la auditoría en base, bueno, que como ya hemos visto, sus auditorías ya van a tener otro cálculo. Si antes les auditaban 2 días, quizás ahora por el aumento de requisitos van a colocarles media jornada más, 4 horas más u 8 horas más, dependiendo, ¿no? También dice que se van a permitir las auditorías parcialmente remotas, esto con una justificación de eventos graves. Es decir, a partir de ahora van a ir las auditorías presenciales. Y además aquí se ha hecho una corrección que, por ejemplo, una no conformidad mayor va a ser igual cuando se incumpla legalmente, un incumplimiento legal referido a la calidad. Y una crítica va a ser un incumplimiento legal referido a la inocuidad. Eso es lo que nos dice, ¿no? Y bueno, ¿qué recomendaciones existen para las organizaciones? En primer lugar, se les recomienda a todas las organizaciones que tienen que conocer los requisitos y conceptos de esta nueva norma, la FCC versión 6, que tienen que realizar o identificar cuáles son las brechas que tienen para cumplir los nuevos requisitos o modificaciones. Ahí tienen que hacer un análisis de brechas. Una vez que han realizado ese análisis de brechas, bueno, definir y desarrollar un plan de transición que incluya, bueno, a todos los responsables, las actividades que van a realizar, y los recursos, ¿no? Que van a necesitar para cumplir con todos los nuevos requisitos. Y algo muy importante acá, suministrar el entrenamiento y conocimiento apropiado a todas las partes que tienen un impacto, ¿no? O están dentro del alcance del esquema FCC. Además, hay que revisar y confirmar ahora el alcance del sistema de gestión que están certificando. Puede ser que ya haya cambiado la categoría y subcategoría que tenían antes. Asimismo, hay que actualizar el sistema
Esto con el objetivo de cumplir todos los requisitos que han sido revisados y luego posteriormente verificar la eficacia con una auditoría interna. Y por último, acá como dice, ¿no? Tener presente que la auditoría de actualización se puede programar como una auditoría no anunciada. Ustedes tienen esa potestad. Y también se recomienda a las organizaciones que estén decidiendo implementar, es decir, si ustedes quieren implementar este esquema, ya lo hagan bajo la versión 6. Bueno, con esto habríamos concluido y es un tema largo, es un tema grande que hay que verlo, hay que ajustarlo. Entonces, ahí agradecerles. No sé si hay alguna consulta más. Si no, caso contrario, podemos dar por finalizado. Muy bien. No sé si hay alguna consulta, pueden aprovechar de escribirla ahí, por favor. Bien, los cambios. Respecto a la evaluación de proveedores, no hay cambios. Entiendo que no No, hay, se mantienen de la versión anterior y además viendo de la ISO 22000 también. ¿Ok? Eh, Bien, conclusiones entonces, cambios importantes que tiene en esta versión FCC 22000, un poco alineándose, básicamente, no un poco, sino también debió haberse, o sea, la necesidad de alinearse a los requisitos comparativos de GFCI. Todos los requisitos, el de equipos, por ejemplo, eso es un requerimiento o que está dentro del ámbito, el J1, J2, que es de diseño higiénico. El tema de cultura ya no resistió más FCC sí, eh, respecto a que decir que eso es verdad, que en los requisitos de la ISO 22, si yo los implemento, voy a desarrollar cultura, en la teoría es verdad, en la práctica no es cierto. O sea, en la práctica, si no tenemos un plan que nos guíe hacia la mejora de la cultura y yo demuestre que estoy mejorándolo, lo demás no, o sea, va a ser difícil, o sea, eso ya está demostrado porque claro, FCC cuando salió este requerimiento desde GFCI, incluso IFS había dicho, pues no, pues porque está dentro de los requisitos, ¿no? Se supone que cuando definimos responsabilidades, yo voy a ser claro en las responsabilidades con respecto a la inocuidad y eso al final no es cierto. ¿Ya? O que la dirección va a liderar el plan de mejora de cultura y lo va a tomar como una herramienta de liderazgo, eso es teoría y no es cierto. Mientras no esté en un plan que sea auditable concretamente, por eso al final, pues hay que tener un plan, ¿no? O sea, esa es la ganancia que se tiene, ¿no? Después los otros requisitos, el de calidad, entiendo que no es necesario implementar un sistema de gestión de la calidad, sino que los elementos mínimos que nos pide, si no me equivoco, es tener un programa para controlar parámetros relacionados a parámetros de producto, ¿no? Eh, Eso como conclusión, no sé si también la conclusión, Celia, es un tema sí, grande, varias cosas ahí importantes y manos a la obra, los FCC lovers ya tienen que estar trabajando, o sea, los tiempos, prácticamente este año ya lo tenemos vencido, ¿no? Queda muy poquito y hay que empezar a trabajar, ¿no? no, y algo muy importante que rescato, bueno, que creo que FCC se ha puesto las pilas, que estábamos por muy detrás de ver SGS, es decir, ya con su versión 9 sí habían sacado la casta, ¿no? Y FS también, pero ahora ya como que se pone al nivel de esas normas, ¿no? Entonces, ahí me parece que la musculatura de FCC ya se está viendo y bueno, sí hay mucho por trabajar, hay mucho por desarrollar, y es un tema grande. Es decir, ahorita hemos visto, eh, es decir, la pasadita por encima, hay muchos temas todavía que hay que desarrollar acá. Correcto. Así que muchas gracias a todos. Va a estar grabado, va a quedar en los canales correspondientes. Y bueno, asistente anónimo dice, bueno, lamentablemente no damos nosotros constancia de participación por esto, porque es un espacio para revisar temas que son importantes, sí, pero que el propósito final no es que ustedes tengan la formación completa, como si se hacen cursos, ¿no? Entonces ahí es donde se hace constancias. Por lo menos nosotros no es la política de IBRO dar por webinars. Yo sé que creo que hay otros colegas, no sé si otras organizaciones sí dan, pero nosotros no lo hacemos, ¿no?
Así que gracias por su participación. Gracias, Celia. Mayra, muchas gracias por todo tu soporte, tu apoyo. Sin ti no podemos hacer todo esto. Sin Mayra no vivimos ahora. Correcto. Ya. Muchas gracias. Hasta la próxima. El próximo webinar tenemos de sustentabilidad. El 18 de 18. septiembre. El tema de sustentabilidad es un gran tema. Mm. Por ejemplo, FCC 22000, BRCGS Food y FS Food son parte de la sustentabilidad. Esa es una de las preguntas que se va a responder ese día. Ya tuve antes de este webinar una reunión ahí con Paula Lupi, que es la experta en temas de sustentabilidad, para que va a abordar ese tema el 18. Así que espero que estén por ahí y nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.